Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología a tiempo parcial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stock the Ferry. ¿Está Indiana Jones 5 inspirado en el videojuego Indiana Jones and the Fate of Atlantis? Hoy vamos a ver si hay cierta veracidad en ello o no. El usuario de Twitter Adventure Guide lleva por lo menos desde el 21 de mayo de este año hablando sobre la posibilidad de que la quinta película del Dr. Jones esté inspirada en el que para muchos es el mejor videojuego de Indiana Jones, Indiana Jones y el destino de la Atlántida. Antes de empezar con los diferentes tweets que os traigo, me gustaría indicar que algunas de las imágenes que voy a mostrar pueden ser consideradas como spoilers, así que vaya eso por delante pues si hay alguien que no quiere ver nada que pueda desvelar parte de la trama. Dicho lo cual, empezamos. Como he comentado, el tuitero Adventure Guide empezó el 21 de mayo a publicar contenido relacionando la película con el videojuego. En junio se empezaron a filtrar las primeras imágenes de rodaje y en una de ellas podíamos ver a Harrison Ford vestido como Indiana Jones y también acompañado de Toby Jones en un papel que a día de hoy no sabemos cuál es. Lo que sí llamó mucho la atención es un artefacto que se pudo ver y del cual se ha especulado mucho. Por ejemplo, en mi primer vídeo que subí sobre Indiana Jones a este canal, comenté que podría tratarse de un astrolabio y otros que podría ser el mismísimo artefacto de Anticitera. Pero también otros vieron una posible relación de este objeto con otro que aparece en el videojuego El Destino de la Atlántida, concretamente con el amuleto de Sophia Hapgood. En este caso no se trataría exactamente del amuleto que Sofía lleva como si fuese un collar, sino que algunos afirman que podría estar inspirado en él. Incluso algunos bocetos por internet en el que fans pues explicaban de qué podía tratarse, y dicho artefacto parece ser que según algunos fans podría valer para encajar los diferentes discos de piedra que vemos en el videojuego, así como las bolas de Orichalcum. Después de que se confirmase que la actriz Phoebe Waller-Bridge formaría parte del reparto de la quinta película, este tuitero, Adventure Guide, creó un tuit donde especulaba que esta actriz podría mejor dicho, interpretar a la mismísima Sophia Hapgood, algo que a día de hoy parece poco probable. También cuando Mads Mikkelsen fuese el siguiente actor en confirmarse, dicho tuitero comentó que podría interpretar al Dr. Nazi Hans Ubermann. Más datos siguieron emergiendo en las redes y se añadió otro ingrediente adicional. La NASA aparentemente, de una manera u otra, estaría presente en el nuevo filme. Por lo tanto, ¿podría ser que el laboratorio que aparece en el videojuego fuese en realidad un laboratorio de la NASA? ¿Y podría el personaje de Mads Mikkelsen ser un científico nazi contratado por la NASA? Más actores se fueron sumando al reparto, entre ellos Thomas Kretschmann, quien para este tuitero quizás podrían desempeñar el papel del nazi Klaus Körner. Durante el verano se siguieron filtrando más fotografías y vídeos de rodaje, entre ellas una escultura que la gran mayoría afirma que se trata de Cronos, la personificación del tiempo en la mitología griega. Pero para otros, que según estas personas parece ser que es obvio, están bastante convencidos que en realidad podría tratarse del filósofo griego Platón, y que en dicha escultura parece ser, si miramos, de hecho la calidad de las imágenes no es que sea del todo buena, ni tampoco la perspectiva con la que se tomaron, pero según algunas personas pues se puede ver algo así, algo similar a un libro. ¿Podría ser el diario perdido de Platón? Algo positivo que ya podemos afirmar al 100% sobre esta película es que las localizaciones reales son realmente espectaculares. Una de ellas es Cefalù, en Sicilia, que al compararlo con ciertas imágenes de las Azores del videojuego, se puede ver algunos parecidos. ¿La localización de Cefalù está inspirada en las Azores del videojuego? Otras localizaciones de Sicilia parecen también estar inspiradas en el videojuego.
E históricamente es un hecho que existe una relación entre la ciudad histórica de Siracusa y el filósofo griego Platón. Cuando Platón se embarcó hacia Siracusa en el año 368, más o menos, tenía una mentalidad muy confusa. Ya había visitado esa ciudad una vez, cuando aún era gobernada por el temible tirano Dionisio el Viejo, y la voluptuosidad de la vida siciliana no le atraía. La película también se ha rodado en la ciudad de Glasgow, pero esta fue decorada para aparentar el Nueva York de 1969 durante el desfile de bienvenida de los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins. Se rodaron escenas tanto de día como de noche. Se puede ver una cabina de teléfono parecida a la que aparece en el Nueva York del videojuego. Hay una pelea y también vemos a Indiana Jones de traje de noche, con un traje color gris que se parece bastante al que el propio Dr. Jones lleva en Nueva York de noche en el videojuego. Otro fichaje es el del español Antonio Banderas, el cual ya se ha visto en el set de rodaje. Parece ser, al tenor de su vestimenta, que su papel es el de un marinero, cuyo barco tiene la bandera de España. Aquí vemos lo que parece ser una de las más claras semejanzas entre el videojuego y la película. Incluso el color y la propia vestimenta del personaje de Antonio Banderas son bastante parecidos a las del marinero del juego. Relacionado con esto último, vemos una escena en el barco donde los personajes de Indiana Jones y los de Phoebe Waller-Bridge y Antonio Banderas llevan un traje de buceo, lo cual también guarda parecido con una escena del videojuego que ocurre en un barco, donde Indy, con una escafandra, se mete en el agua. También, tanto en las escenas de rodaje como en el videojuego, vemos una bomba de presión de aire para buceo. Y algo también de mucha relevancia es que el personaje de Mads Mikkelsen también aparece en el barco. ¿Podría esto tener relación con lo que ocurre en el videojuego? Cuando Kerner aborda el barco y corta el tubo de oxígeno para intentar matar a Indiana Jones. Por otro lado, el marinero del videojuego traiciona a Indy y a Sofía. ¿Hará lo mismo el personaje que interpreta Antonio Banderas? Las últimas escenas más impactantes, sin duda, que nos ha dejado el rodaje, son aquellas en las que aparecen un grupo de romanos luchando, así como montados en un barco. ¿Podrían estas escenas funcionar como a modo de contar un hecho anterior, como cuando Sofía enseña imágenes de la Atlántida en su conferencia al principio del juego? Como he comentado antes, uno de los grandes aciertos de esta película son las localizaciones, que todo parece indicar que en este caso se usará mucho menos CGI para decorados que, por ejemplo, en el Reino de la Calavera de Cristal. Otra localización es la de Fez, en Marruecos. En ella hemos podido ver en internet varias escenas del rodaje de una persecución, en la que Indy conduce una motocicleta tuk-tuk mientras es perseguido por otros vehículos. Por el contrario, en el videojuego Indiana Jones tiene que perseguir a pie a una persona por las calles de Argelia. ¿Puede esto haber inspirado de alguna manera la persecución producida en la ciudad de Fez? En mi anterior vídeo, donde hablaba de las últimas noticias relacionadas con el mundo de Indiana Jones, hablé de una supuesta filtración sobre unos sets de rodaje preparados en los estudios Pinewood en Inglaterra. En esta filtración se dice que hay múltiples cuevas naturales con pasajes equipados con trampas, por donde Harrison Ford, Indiana Jones, y el personaje de Waller-Bridge van pasando. Los túneles de la cueva llevan a una cúpula antigua construida con un sistema hidráulico que permite que el techo se hunda en sí mismo. La zona de la cúpula está rodeada de estatuas medievales. ¿Podría esto también estar inspirado en algunas fases del videojuego de Fate of Atlantis? Y para finalizar, el propio usuario de Twitter,
Adventure Guide, aporta una posible justificación para la inclusión de la NASA y de los astronautas dentro de la trama de la quinta película. Dice lo siguiente: solo es una teoría, no sé si es cierta, pero al menos a mí me parece obvio que la temática del Apolo 11 y el desfile con el confeti están incluidos en la historia de Indiana Jones 5. No, Indiana Jones no irá al espacio, ni tiene que ver con los aliens, ni es por el desarrollo técnico de una máquina del tiempo. Así que, ¿qué podría venir del espacio, de un cohete, de los astronautas o de la luna, que sea del interés del Dr. Jones? ¿Qué podría ser? Cuando no solo Indiana Jones como arqueólogo, sino gobernantes y asociaciones secretas tendrían un gran interés en ello. Por supuesto, el desfile de confeti aparecerá para mostrar la época y demás por razones cinematográficas. Lo que podría ser de interés para Indiana Jones sería una de las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio. Localizaciones y estructuras del planeta que nadie ha visto antes. Una foto desde el espacio que mostraría una estructura o formación específica. Esta imagen podría mostrar un lugar desde el que empezar o incluso la propia localización de la mismísima Atlántida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis sinceramente que el guión de la quinta película está inspirado en cierta manera en el videojuego El destino de la Atlántida? ¿O pensáis que no son más que meras coincidencias? Así que dejadme vuestras opiniones y comentarios para que los lea después. Suscribiros y darle a me gusta al vídeo si lo veis oportuno. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Trust me.